Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, la raíz de tu futuro. SsangYong KGM, una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading, S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del paraíso en la tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el economista José Luis Rodríguez Tornaco. Con él vamos a hablar acerca de economía. Paraguay tiene el mejor pronóstico de crecimiento económico 2025 de la región. Vamos a crecer entre un 5 y un 6%. La calificadora Fitch Rating acaba de mejorar su calificación respecto al riesgo soberano de nuestro país. ¿Qué significa este momento de bonanza económica que está viviendo el país? Se lo vamos a preguntar al invitado de esta noche, el señor José Luis Rodríguez Tornaco. Luego de la presentación del programa y de los auspiciantes, empezamos el programa del día de hoy aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Para cuando quieras ver frutos, hay un árbol y un banco. Para cuando quieras un respiro, hay un árbol y un banco. Para cuando necesites personas que ayuden a personas. Cuando quieras que te presten atención o cuando quieras crecer, hay un árbol y un banco. Para cuando crezcas de a poco o sin haberlo pensado o cuando crezcas tanto que solo sepas echar frutos, hay un árbol que también es un banco. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Quiero comentarte acerca de la Feria de Verdad de Automotor. Con la Feria de Verdad de Automotor podrás renovar tu auto con beneficios imperdibles, cuotas corridas sin entrega inicial. La Rexton te la llevas con un precio contado de $44.990 o con la opción de cuotas corridas sin entrega inicial. Descuentos exclusivos, planes de financiación únicos y oportunidades que solo vas a vivir en la feria. Anda a cualquiera de los showrooms de Automotor y descubrí por qué es la Feria de la Verdad. Aquí en Líderes, ustedes ya lo saben, tomamos el agua más pura del mundo. Aquí en Líderes tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommelier europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Pausa de 1 minuto y empezamos a conversar con el señor José Luis Rodríguez Tornaco. José Luis, buenas noches. Gracias por acompañarme en Líderes, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Federico, un placer. Vos sabés que soy un asiduo seguidor del programa, he visto fantásticas entrevistas
Uno se queda muchas veces con las ganas de seguir en los debates, así que felicitarte por tu espacio y es un honor acompañarte. Gracias, José Luis. Definime, explícame el momento económico actual. La economía tiene una particularidad, Fede. Tenés que hablar en términos relativos, es decir, ¿comparado a qué? Entonces, cuando vos analizás el momento de Paraguay, es muy importante ver de dónde venís, porque la economía es como aquel vehículo que tiene un parabrisas grandes para mirar para adelante, pero tiene un retrovisor pequeño para mirar de dónde venís. ¿De dónde venimos? Venimos de la recuperación de una crisis post-pandemia, con la inflación más alta de los últimos 10 años, llegamos a casi el 10% de inflación, con un nivel de deuda históricamente nunca alcanzado, más de 8.500 millones de dólares de deuda adicional, con un Producto Interno Bruto estancado y con los niveles de pobreza más altos de la historia económica reciente. Aparte, con un déficit fiscal de casi el 6%. De ahí venimos. ¿Cuál es el momento actual? Esto era como que yo te suelte a vos, Fede, con un camión cargado bajando el cerro de Caacupé sin la rampa todavía de detención. Entonces lo primero que había que hacer es detener el camión para evitar el daño y volver a dirigir hacia el rumbo que Paraguay tenía, que era la disciplina fiscal, el crecimiento económico y el ataque fundamental al componente pobreza. Y eso es lo que hoy logramos. De un 6% de déficit fiscal, hoy creo que vamos a cerrar el año en 1,9%, muy cerca de la ley de responsabilidad fiscal. Luego de tener 0% de crecimiento en el quinquenio pasado, promedio de crecimiento, Paraguay va a cerrar este año con cerca del 6%. Se redujo la pobreza en los niveles más importantes de los últimos tiempos y tenemos niveles de endeudamiento sostenibles. Es decir, lo que se ha hecho es volver a solidificar los principios macroeconómicos que han permitido a Paraguay saltar una barrera que tanto tiempo perseguimos, Federico, que es el grado de inversión. Paraguay hoy tiene el momento económico de previsibilidad, probablemente el pasto más verde de la región, y tenemos los incentivos que siempre tuvimos, con una diferencia. Un promotor de inversiones de lujo, la diplomacia presidencial, que mucha gente critica, es lo que ha permitido hoy que tengamos la posibilidad de un Paraguay instalado en el mundo, un Paraguay discutiendo. Hoy escuchaba al presidente de la República que estamos a punto de ser parte de la OCDE, que es el gremio de los países más desarrollados. No significa que Paraguay es un país desarrollado, significa que queremos ir hacia ahí. Y esa es la diferencia. ¿Cuál es el momento económico? El momento económico de que Paraguay acaba de clasificar para jugar el Mundial también en materia económica de las grandes ligas. Eso no significa, Fede, que nosotros ganemos todos los partidos que se vienen. Hay que ir a competir ahora, porque al ser grado de inversión, jugamos los partidos con los mejores equipos del mundo y la gente se pelea por el capital del mundo y hay que ir a mostrar, a seducir, a convencer y a atraer el capital. Ok. José Luis, más allá de lo macro, volver a la prudencia, volver a el 1.5 como máximo de déficit fiscal, volver a controlar el nivel de endeudamiento y volver a poner bajo cuidado la inflación. Más allá de lo macro, las actividades de negocios, me refiero al estimador de negocios del Banco Central de Paraguay que muestra cuánto están vendiendo y si están creciendo o no las ventas en diferentes sectores de negocios, consumo, productos de farmacia, etc. Y todos los rubros, o mejor dicho, casi todos los rubros han crecido, están creciendo 2024 y 2025. ¿Por qué crecemos ahora con este motor turbinado luego de el periodo que dijiste que tuvo 0% de crecimiento durante 5 años? Y ahora tenemos un crecimiento
turbinado en casi todos los sectores de la industria. ¿Qué está haciendo que se tenga este crecimiento? Bueno, el primer elemento es que hay que entender que normalmente la economía es como las cuerdas de la guitarra, Fede. Cuando vos las estirás para abajo, llega un momento que y vos las soltás, tiene un efecto rebote natural. Cuando vos venís de un 0% de crecimiento y empezás a ordenar de vueltas las cuentas, y acá es un tema muy importante de contarle a la gente. Este crecimiento del que estamos hablando tiene prácticamente 0% de componente del sector público. Ok. ¿Por qué? Porque si te digo que tenemos que volver a la disciplina fiscal, el señor ministro de Economía lo que hizo es cerrar los grifos. Cierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo cuando vos me hablas de esos indicadores? Movimiento privado. Exactamente. Actividad genuina de crecimiento privado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En economía, la teoría de las expectativas racionales te dicen que cuando la gente cree que le va a ir bien, le va mejor. ¿Por qué? Porque si Federico cree que este año le va a ir bien en su programa y que va a conseguir muchos auspiciantes y que va a recaudar más de lo que el año pasado recaudó y va a terminar contratando a mayores técnicos para apoyarle. Va a traer otro sonidista, va a traer un operativo community manager para que le maneje sus redes. ¿Por qué? Porque tiene la expectativa favorable. Entonces, lo que ha ocurrido luego de este periodo porque entre esa instalación de desastre Comarito que mucha gente instaló, que en línea general entendíamos que había una pandemia, una sequía, un viento norte, toda esa percepción de malaria, se instaló un mensaje de que vamos a estar mejor. Cierto. Y entonces el sector privado, que entendió eso, volvió a arrancar el motor. Te doy un dato, Fede, para que la audiencia nos copie. Del tamaño de la torta económica del Paraguay, llamada Producto Interno Bruto, 85% es generado por el sector privado. Apenas 15% es del sector público. Entonces, vos podés hacer el mejor esfuerzo que quieras en el sector público, no es suficiente. Vos tenés que lograr que el sector privado, que tiene el 85% del motor de la economía, sea el que apueste. Y basta con que mires las imágenes que tenemos, todo el boom inmobiliario que tenemos, eso no es público, eso es privado. Entonces, y vos me decías, ¿y por qué está pasando eso? Porque la comunicación de vender en el buen sentido, la promoción de Paraguay que se ha hecho, empieza a dar sus frutos. A mí me tocó en mi carácter de viceministro de Industria, presidente del Consejo de Inversiones, presidente del Consejo de Maquila, apostar en su momento por la promoción de la maquila. 272 industrias nuevas trajimos. No porque seamos nosotros fantásticos, porque el Paraguay tiene destino de grandeza, tiene todas las condiciones. Hoy, Federico, hay 22.000 paraguayos con empleo digno en IPS en la industria de exportación mal llamada maquila nomás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un combo explosivo que tiene el Paraguay. Pero si un árbol cae en medio del monte y nadie lo ve ni lo escucha, cayó el árbol. Ese es el trabajo que el señor presidente hace hoy. Ese salir a mostrar en los foros más importantes. ¿Y por qué está agrandado el presidente hoy? Porque además de lo que ya teníamos antes, porque yo les cuento esta experiencia, el señor presidente fue el jefe del equipo económico nuestro. Cierto. Él era el ministro de Hacienda, nos acompañaba a todas las promociones país que hacíamos. Hoy él hace esa promoción país con la escarapela de presidente de la República y atrás se proyecta un slide que dice Paraguay grado de inversión. Esa es mi tarjeta de presentación. Entonces, todos estos elementos son los que sostienen tu pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Qué interesante. En el fondo, y que hace generar toda la maquinaria
de inversión. La inversión genera empleo, el empleo motoriza más consumo genera crecimiento de la economía. La palabra clave e intangible es confianza, en el fondo. Ahora yo te pregunto, vos decías recién, se instaló un desastre Comarito que generó cierta desesperanza y después se instaló a partir de 30 de abril del 2023, se instaló confianza y eso motorizó toda esta dinámica económica. Pero ciertos sectores de la prensa se dedican a inocular negativismo y pesimismo con el objetivo de cosechar indignación ciudadana en contra del gobierno. Es decir, reemplazar la confianza que hay hoy y que motoriza toda la economía por una sociedad más desesperanzada a partir de todo lo que se inocula desde ciertos sectores de la prensa. ¿Pueden tener éxito? ¿Pueden afectar el humor social y terminar cambiando el funcionamiento de la economía? A mí siempre me encanta, en economía hacemos muchas correlaciones para encontrar la razón del por qué ocurren tales cosas. Y yo le hablo siempre a mi equipo sobre este tema y te hago esta misma pregunta a vos. ¿Vos crees que esta animadversión de cierto sector de la prensa, en particular contra el señor presidente, exacto, y extendida al modelo económico llamado ANR, cartista, como quieras, es una posición nueva o es la misma posición que antes de las elecciones? ¿Cuál es tu percepción? La misma. La misma, ¿ok? Y si antes de las elecciones estos mismos medios bombardearon con todo lo que tenían al señor Santiago Peña, a su entorno, al modelo que él planteaba, y terminó con la paliza electoral más importante de la era democrática, ¿podés presuponer que le creen o no? Muy poca credibilidad. Brillante. Los datos matan relato. Ahora, aquel que asume la presidencia, Feri, y no mete en su presupuesto de que va a ser virulentamente atacado, que te van a tocar la familia y que van a pretender hacer un juicio político, y si vos no metés esto entre sus presupuestos, entonces tu ingenuidad es tremenda. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy vos tenés la posverdad y la contrapropaganda en estos medios. Exacto. Cuando a Federico le dicen, la generación Z se va a manifestar porque estamos como en Nepal, y vos mirás lo de Nepal, ¿quién puede creer que Paraguay es Nepal? ¿Y dónde se refleja? En 400 jóvenes, ancianos, paraguayos de bien, sí, que hay que escucharlos, por supuesto, que hay que atender sus reclamos, sí, pero que lejos está de constituir exactamente una sedición o demolición de un proceso democrático como el paraguayo. Entonces, ahora, no podés ser ingenuo y no entender de que es un proceso de deslegitimación del gobierno. correcto. ¿Por qué ocurre este proceso de deslegitimación? Y nadie puede negar que los intereses comerciales de los grupos hoy son demasiado fuertes. Exactamente. Entonces, yo escucho un editorial hoy y te dicen, en la época de Cartes nadie se animó a que el Banco Central se involucre en la fusión de dos bancos. Quiere decir que te preocupa que el Banco Central esté regulando la fusión de dos bancos. O de lo contrario te instalan situaciones como que, yo te doy un dato, y esto lo sé porque me toca hoy trabajar en el área. De acuerdo a las redes de contrataciones públicas, en el año 2019 al 2022, en promedio, el Estado paraguayo contrató servicios de publicidad y propaganda de los medios por valor de 11 millones de dólares, promedio anual que iban a los medios. Yo te puedo garantizar que ni un tercio de eso se gasta hoy.
¿Van a estar contentos los medios con eso? No. Y yo vengo también de los medios de costa, que he participado muchas veces de programas. Yo sé que es importante la pauta, yo sé que es importante, pero yo reviso y como te dije, suelo ver tu programa, no he visto ni una publicidad estatal en tu programa. No, absolutamente. Quiere decir que se podía tranquilamente tener... ¿Cuántos años tiene tu programa? Este es el 6º. 6 años trabajando con el sector privado sin recibir pautas estatales. Absolutamente. Había sido, se puede. Ahora, hay gente que no le gusta este modelo. Exactamente. Hay gente que te dice, no, Itaipú te tiene que dar $1 millón al año. Yacyretá te tiene que dar $1 millón al año. Y no, este modelo dice no. Nosotros preferimos invertir esos millones de dólares en ambulancias, en patrulleras, en mobiliario escolar para los chicos, en hospitales nuevos, en equipamientos de hospitales, en generación de energía solar. Y asumo que voy a ser atacado. Y entonces compro esta guerra. Compro esta guerra. Y ahí está. Y ahí viene la mitad del entorno político que le dice al presidente, presidente, te están pegando mucho. Y el señor presidente tiene un liderazgo que dice, yo no me voy a desviar de mi línea. Mi línea es esta. Lamentablemente los intereses comerciales me van a pegar y van a buscar desgastarme, pero eso ya está prevista en nuestra línea, en nuestra hoja de ruta. Ahora, ¿cuánto va a golpear? ¿Cuánto no? Me remito de vuelta a mi ejemplo original. Pregúntate, Federico, si antes no les creyeron, cuando dijeron que el presidente Peña luego era un títere, que el Partido Colorado se desayunaba criaturas a la mañana, que luego venía ya el avión, que todo el ataque inmisericordia, sí. La gente se fue y les dijo, chicos, no les creo nada. Moraleja de la comunicación, leer mucho al Quijote lo volvió un caballero, Federico. Creer todo lo que leía lo volvió loco. No hay que creer todo lo que se lee. José Luis, hablabas recién del presidente y su liderazgo frente a estas presiones que tienen como trasfondo los intereses comerciales o de negocios de grupos empresariales. Definime el estilo de liderazgo de Santiago Peña. Cuando yo miro acá el nombre del programa y veo nuestro blog de nota, dice líderes, no te voy a enseñar a vos, pero vos sabés que la literatura te dice que hay varios tipos de liderazgo. El liderazgo autocrático, el Nicanor, el Tendotá, Shelamantá, Aviñantela. Entonces, ese es un estilo. Y el otro es el estilo participativo y de transformación, que yo quisiera encasillar al señor presidente de la República en ese estilo de liderazgo. Participativo, ¿por qué? Porque tiene un equipo que no es un equipo improvisado. Nadie puede cambiar lo que no conoce, Federico. Y vos mirás, el señor ministro de Economía, PhD en Chicago, encargado de la economía de Brasil por el Fondo Monetario, encargado de la economía de Argentina por el Banco Mundial, presidente del Banco Central, hoy ministro de Economía, que ya conocía todo el proceso. Exacto. Porque durante la gestión del señor Horacio Cartes estaba en el equipo económico como el asesor financiero principal. El señor Santiago Peña no hace falta que lo diga, ¿verdad? Luego el Banco Central, también como ministro de Hacienda en aquella época. Jefe de equipo económico. Vos lo tenés a un Hilo Moreno, quien fue procurador, hoy el asesor jurídico principal del presidente. Lo tenés al ministro Jiménez de Industria y Comercio, que viene del sector privado, un tipo que conoce la logística de Paraguay probablemente como muy poco. Entonces el liderazgo del presidente, que es participativo, convoca a su equipo, involucra a su equipo y discute las opciones. ¿Cuál es el problema de este tipo de liderazgo? Y este tipo de liderazgo probablemente no tiene la rapidez que la gente pretende que sería ya poco ahí se hace eso. Si vos en tu casa te vas y preguntas a tus hijos, ¿qué hora vamos a comer? Uno te dice, papá, yo desayuné recién. El otro te dice, no, papá, yo no tengo hambre. El otro te dice, sí, yo ya quiero comer. Hasta que aparece la figura tuya y dice, chico, esto no es un hotel. Se come a esta hora.
Ese es el problema del liderazgo participativo. Es correcto. Pero yo estoy seguro que es el liderazgo que tiene más sostenibilidad. ¿Por qué? Porque permite empoderarse al equipo y convencerse de que ese es el camino una vez que se tomó. Aún así, Federico, más de 10 leyes se han aprobado en el Congreso. Históricamente ningún gobierno en 2 años aprobó tanta cantidad de leyes, y no leyes que son pensiones graciables para la gente. Temas como hambre cero, temas como la fusión de la aduana con tributación, la fusión de muchas instituciones. O sea, se ha apostado por empezar la reforma, la creación del sistema de pensiones, de la superintendencia. Absolutamente. Entonces, el liderazgo del presidente yo pudiera describirlo como participativo y de transformación. Y ahí hay una discusión muy importante entre nosotros los economistas. Normalmente nosotros en el campo de la economía positiva, es decir, de lo que es, nos ponemos todos de acuerdo. Nadie niega, hay inflación, esto subió, acá, esto es así. Cuando vamos al campo de la economía normativa, lo que hay que hacer para cambiar, ahí empieza la discusión. Entonces vos lo escuchás a un ministro de Economía que te dice: yo no creo en las revoluciones, yo creo en la evolución. Okay. Yo creo en un Paraguay que va a crecer 5% en los próximos 10 años y vamos a llegar en 5 años a 50.000 millones de dólares de PIB, de 40.000 a 50.000. Vamos por ese camino. Y por el otro lado, la clase política que tiene otros tiempos, muchos de ellos enarbolan aquella frase célebre de John Maynard Keynes que te dice: hermano, en el largo plazo estamos todos muertos. No tenemos tiempo de 10 a 15 años. ¿Qué hacemos con el transporte? Está explotando el transporte. ¿Cómo vamos? La gente viaja como sardina. Entonces, esa es la enorme discusión que se tiene en todos los gabinetes. Okay. No solamente en este, porque la economía es administración de recursos escasos ante empleo alternativo. ¿En qué uso la plata nueva que tengo, la poca plata nueva o la mucha que tengo? Okay. ¿Hago cárceles o invierto en escuelas? ¿Qué haces vos? Esa es la discusión que se tiene normalmente en los gabinetes. Correctísimo. Hablemos de esto que planteaste. Estoy obligado a estar orientado a largo plazo, pero eso es poco valorado por una sociedad cortoplacista que quiere un presidente que muestre acciones en el corto plazo. No nos olvidemos que estamos en una sociedad muy paternalista y nos gusta el líder que acciona decididamente. Y quiero plantearte el siguiente caso. El presidente de la República muestra decisión y muestra acción en el tema combustibles. Utiliza a Petropar como operador minorista de combustibles para evitar que los emblemas suban los precios. Inclusive, aumenta la participación de Petropar en el negocio minorista y al bajar Petropar permite o presiona a los emblemas que también bajan. ¿Qué observo yo como ciudadano al presidente de la República en decidida acción, no para hablar de la macro, sino para impactar en mi bolsillo positivamente? En la micro, el presidente está impactando al darnos un combustible más barato. ¿Por qué no se puede hacer una cosa similar? Por supuesto que son mundos diferentes. Por ejemplo, en el mercado de la carne, cuando nos damos cuenta que el precio de la carne convierte hoy a ese producto en un producto premium, exclusivo, siendo un elemento o un componente básico de la canasta de alimentos de los paraguayos. ¿Puede el presidente tener, a partir del gobierno, un rol más protagónico, respetando a los inversionistas y a la libertad de mercado? ¿Okay? ¿Cómo se tiene en el sector de combustible para que los paraguayos, digamos, el gobierno lo está controlando para que la carne no sea algo ambicional solo para niveles de ingresos altos? Cuando en el fútbol, que está tan de moda, el jugador, si vos le dejás, va a intentar meter el gol con la mano.
Y ha ocurrido muchas veces. Ha ganado un campeonato mundial, Maradona. Gol con la mano. Gol con la mano. El trabajo del referee. El referee tiene que impedir. Exacto. Bueno, el rol regulador del Estado, sin lugar a dudas, es importante. Cuando vos das el caso del combustible, que es una política ya aplicada con Horacio, a nosotros del Ministerio de Industria, eso se abandonó después, a tal punto que los sectores privados lo primero que pidieron después de financiar la campaña de Marito fue poner en Petropar a alguien como que venía del sector privado, como la señora Patricia Zamudio, Recuerdo. para evitar que eso vuelva a ocurrir. Correcto. El gobierno tiene en el caso de combustibles un brazo regulador, Cierto, que es Petropar. Y lo está haciendo, y hoy tenemos en promedio 1.000 guaraníes menos el costo de combustible que cuando asumió el gobierno. Eso lo siente la gente, Así, tal eso se traslada a los precios del transporte, del flete, del alimento, etcétera. Es fantástico. En el tema de la carne en particular, el gobierno no tiene, como en la época de Stroessner, Copacar, que era la que manejaba la faena para poder asegurarse de que controlaba ciertos precios. Lejos de eso, la política económica tiene 3 patas: la monetaria, la fiscal y la que se llama política de ingresos. En la política de ingresos lo que se hace es la negociación con los agentes, con los sindicatos, con los productores, y sí se está haciendo. Ahora, tengo que reconocerte, el promedio de consumo de carne del paraguayo promedio bajó de 23 kilos en el 2024 a 21 kilos hoy. ¿Dónde se fue? Al consumo del cerdo, al consumo del pollo. Ok, esos sectores están muy contentos. En el tema de la carne, el presidente, el Ministerio de Industria, ha convocado, y lo que tenemos que hacer es romper ese oligopolio, que son unos cuantos oferentes que se ponen de acuerdo. ¿Qué anunció el presidente en estos días? ¿Qué empresa va a volver a Paraguay? ¿Y en qué rubro? El frigorífico brasilero que viene para cerdos. 80.000 millones de dólares maneja de facturación esta empresa, que no solamente se va a instalar en el tema de cerdos, sino que va a entrar de vuelta en el sector de la carne. La noticia que hemos tenido en estos días de la liberación, del levantamiento de sanciones a las empresas del señor Horacio Cartes, va a permitir probablemente que en el corto plazo el frigorífico Xajá de la señora Mari Lloren y el señor Horacio Cartes, que era probablemente el más grande de Paraguay, vuelva a entrar para poder ofrecer. Ese es un trabajo que se está haciendo. Ahora, de vuelta estamos en el corto plazo y decirle, che, chicos, pero pues eso va a durar 2 o 3 años. Mientras lo que resta es convocar a las clases productoras, a los frigoríficos y a las industrias, sentarlos a la mesa y entender de que el gobierno está interesado en darle algún tipo de trade-off, de intercambio, entre otras cosas, para que ustedes puedan trasladar ese beneficio de precio. Se está haciendo, puedo asegurarte que se está haciendo. Ahora, ese tipo de situaciones tiene una limitación, porque como vos estás en el tema de que están prohibidos la fijación de precios en Paraguay por el monopolio, vos tenés la necesidad de incentivar las inversiones también de los privados, hay una línea muy fina hasta donde el gobierno puede actuar. Ahora, ¿lo está haciendo? Lo está haciendo. Pero no pasa solo en eso. Te quiero contar lo siguiente. Hay fenómenos que están ocurriendo que tienen una consecuencia que hay que empezar a medir. En el programa Hambre Cero, hoy hay 1.200.000 chicos que comen todos los días. Un día a la semana, Federico, esa gente, o los chicos, muchos de ellos del Paraguay profundo, comen pescado. El precio del pescado se fue de 30.000 a 70.000 guaraníes. Ahí está. ¿Ok? Entonces, el productor del pescado aplaude, aleluya, grita, pero el resto del consumidor va a demorar nomás luego un tiempo. ¿Por qué? Porque si vos hoy mirás los créditos en los bancos para los nuevos estanques de los productores que están ampliando su producción, tiene un efecto multiplicador, pero en el corto plazo se está disparando el precio del pescado. Lo mismo pasó con el tomate. Entonces, pero eso es producto natural de ese
delay, esa demora entre el ajuste que se va a hacer en la oferta de bienes y servicios y el incremento de la demanda que se generó producto de estos fenómenos. Ok. Voy a concluir entonces, José Luis, corregime si me equivoco, porque partimos con la primera pregunta. Describime el momento económico actual y me dijiste obligatoriamente tenemos que mirar el retrovisor primero. ¿De dónde venimos? De estar mal. ¿Cómo estamos hoy? Estamos bien, estamos mejorando. Ahora, por lo que me estás diciendo, quiero concluir, por supuesto que toda mejora es positiva, porque estamos hablando de generar trabajo como única herramienta para combatir la pobreza. Pero concluyo, José Luis, que mejorar duele, crecer duele. Tiene un lado de la moneda positivo. Miremos los números, reducción de la pobreza, y vamos a darnos cuenta que eso es innegablemente positivo. Pero si esa gente que está saliendo de la pobreza hoy está generando un consumo que se traduce en un aumento de precios, mejora el consumo, pero la oferta no está preparada, entonces hasta tanto se produzca esa adecuación de la oferta, mejorar duele, porque ahora es más caro todo. ¿Qué es lo que pasa? Es una eterna discusión que también se da en el equipo económico. La función principal del Banco Central es controlar la estricta relación que tiene que haber entre precios y oferta de bienes. Hablando mal y pronto, Correcto. la inflación. La inflación. El del ministro de Hacienda, que normalmente es hoy más que nunca ministro de Economía, que es desarrollista también, es recalentar la economía. Y cuando se recalienta la economía, ocurren los aumentos de precios hasta que se ajusten. Entonces, exactamente. Y cuando vos me hablabas del rol regulador del Estado, te estás olvidando un rol que también podés contarle a la gente. No había créditos para la vivienda de menos de 12 o 13% hasta hace poco. Y máximo a 10 años. Hoy vos tenés crédito de la vivienda al 6% a 30 años. Entró el Estado a operar con su brazo regulador que sí lo tiene, que es la AFD y el Banco de Fomento. ¿Y qué hace eso? Todos los otros bancos empiezan a ofrecer ya hoy tasas al 6 y al 7%. Ahí va, exacto. Entonces, lógicamente, en la medida que haya sectores donde el Estado pueda impactar inmediatamente en el bienestar de la gente medida por los costos de vida, en el sector que sea, lo estamos haciendo. Ahora, vos me decís, estamos mejor. Sí, yo le hago siempre una broma a mi cuñado, que suele ser un crítico del gobierno, ¿verdad? Y le digo, hermano, vos tenías 120 kilos hace poco, te fuiste al doctor, te dio una dieta y vos estás enojado con esa dieta, pero hoy tenés 90 kilos. Pero el doctor te dijo que tenés que llegar a 70. Estás mucho mejor que tus 120 kilos. Correcto. ¿Ok? Cierto. Pero todavía no está en tus 70. Sigue con sobrepeso. Seguís con sobrepeso. Por eso es importante ver de dónde venís. Exactamente. No estamos diciendo que está todo resuelto, pero vamos bien. Yo uso la frase muy remanida en mis redes. Falta mucho. Cierto. Pero vamos bien. Es el camino. Es decir, si vos me decís, Federico, yo te voy a dar un ejemplo. Y esto lo vivo, mira, de la Itaipú te cuento. Tengo un compañero que me dice un día, che, doctor, yo le mando a mi hijo a un colegio privado. Pago transporte escolar, le doy 30.000 guaraníes por día porque come y se queda doble turno y compra en la cantina. Aparte pago el transporte. Le compré los útiles. Me salió una locura, saqué de mi famosa orden de compra para comprar los útiles. Me voy y tiene un pupitre de madera de nuestra época, hace 50 años. Sí. Y después leo, y me di cuenta que frente a mi casa está el Colegio Nacional X, que aterrizaron el mobiliario escolar que ustedes compraron. Mi hijo se fue y se sentó y abrazó y le saqué una foto. Y después empecé a pensar, le llega el almuerzo escolar al Colegio Nacional ahí enfrente. Así es. Tiene el mobiliario, va a cruzar caminando la calle y le regalan los útiles. Hice mis números
y me conviene más trasladarle al Colegio Nacional. Y dejé de gastar por lo menos 1,5 millones de guaraníes al mes con lo que yo gastaba antes. Casi 20 Y palos al año. eso pasa, hermano, en todas las familias de todos los orígenes que antes tenían que pagar el almuerzo de sus hijos. 1,200,000 chicos que están comiendo. ¿Qué pasó? Que quisimos promover la industria de la agricultura familiar. El tomatero duplicó su precio. Vendía a 5,000, ahora vende a 10,000 en finca. Y al llegarle al consumidor, le llegó a tu señora a 14,000. Y el consumidor se enojó. Pero ¿qué pasa? La paradoja de la formalidad. ¿Qué significa esto? Me piden que por favor deje entrar de vuelta el contrabando de Brasil y Argentina para que se abarate el precio. Y yo le digo, espera, vamos a priorizarle a la gente que produce. Entonces, reitero tu síntesis. Crecer duele nomás luego. Crecer duele nomás luego. Qué suerte que me encanta este ejemplo que pusiste de la escuela pública, los pupitres hambre cero y los útiles, porque mucha gente, doña Rosa de sueldo mínimo, no entiende qué tiene que ver lo que ella lee en los titulares, la macro envidiada, la macro saludable. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo me voy para el tratamiento de mi hijo a la Argentina, donde la macro ni es envidiada ni es saludable, tienen déficit fiscal, inflación descontrolada, el dólar se dispara, no participan del mercado internacional de capitales, o sea, la macro es un desastre, pero ellos tienen servicios sociales que son útiles. A mí no me impacta la macro saludable, dice doña Rosa, pero cuando mi hijo tiene útiles, almuerza o come 3 comidas en el colegio, o cuando el centro de salud tiene medicamentos, allí yo comienzo a pensar, a la pucha, Paraguay con toda su macro envidiada es también un país para pobres. Bueno, ahí sí te doy la razón en el tema de que la narrativa instalada por los agoreros impacta. Y tenemos que hacer una autocrítica, porque si tienen una sola narrativa, ellos no van a poder comparar. Lamentablemente, el espacio de los economistas en los medios se vio desocupado mucho tiempo. El finado Pablo Hergen era un gran comunicador, hoy ya no está. Y ese espacio se ha perdido. ¿Por qué? Porque te dice doña Rosa, se compone el crecimiento del Producto Interno Bruto. Exacto. Ok, doña Rosa. Mediante que el Producto Interno Bruto va a crecer por 3 años consecutivos, la recaudación tributaria subió 1.500 millones de dólares. Con 1.500 millones de dólares se está pagando el almuerzo cero, el hambre cero. Con 1.500 millones de dólares, doña Rosa, ¿vos te acordás antes que tenía el intendente, venía y te llevaba de la mano para anotarte en un censo, votá por mí y después te doy tu plan adultos mayores? Olvídate, doña Rosa. Gracias a que creció el Producto Interno Bruto, se recaudó 1.500 millones de dólares más y esa plata hoy permite pagar adultos mayores. Hoy tenés miles de compatriotas mayores de 60, 70 años que cobran sus 600, 700 mil guaraníes que antes no cobraban sin deberle un favor a nadie. Correcto. O sea, reciben 700 mil guaraníes de adultos mayores, dejan de pagar 15 a 20 mil por día del almuerzo escolar, van y los útiles se les entrega. Todo eso vino porque creció el Producto Interno Bruto y porque la macroeconomía estaba ordenada. Y me decía de Argentina, 2017, los paraguayos de la Argentina enviaban 140 millones de dólares. Este año van a enviar 40, porque la macroeconomía argentina no está bien. Entonces, cuando te decía al empezar que el pasto más verde de la región lo tiene Paraguay, por supuesto que lo tiene Paraguay. Ahora, vos me decís, de esa misma plata se acaba de terminar el hospital de Coronel Oviedo, con la tecnología más importante de la región.
no hace falta más que Ña Rosa venga corriendo para traerle a su hijo a atenderse a Asunción. Tiene quirófanos robóticos en Coronel Oviedo. Lo acabamos de hacer en Itapúa con el mismo fenómeno. Se anunció el del Chaco, el del Alto Paraná, el de Curuguatú, el de Concepción. Eso viene porque el Producto Interno Bruto creció, porque el presidente negoció fantásticamente Itaipú y porque además, te estoy diciendo, en un escenario donde el ministro de Hacienda está tirando el freno de mano. ¿Qué va a pasar cuando el ministro de Hacienda diga, bueno, ahora ya estamos bien, soltemos este tema? Por eso todo tiene un proceso. Ahora, si yo no salgo a contar, y si no le doy esta narrativa a Ña Rosa, Se cree la única. te va a contar el otro. Cierto. Entonces, es nuestro trabajo salir a comunicar, ocupar los espacios, contarle de la misma manera que hicimos también, por eso te hice el ejemplo de las elecciones. Así como había un sector que nos mostraba que si venía el cartismo y el Partido Colorado, este país luego ya en hambre se iba a incendiar, hubo otro sector que le contó a la gente que las ONG tenían su agenda, que mira que la oposición está acá, que mira que estos se están uniendo para esto, y al final la gente les creyó. Ahora, si yo no hago una autocrítica, de decir que no estoy comunicando como tengo que comunicar, que me falta contarle a la gente lo que el señor presidente... Y te voy a duplicar la pregunta. Vos me decís, se compone el Producto Interno Bruto. ¿Qué me hace a mí el grado de inversión? Exacto. Hermano, justamente el grado de inversión te va a permitir que, por ejemplo, Paracel reciba 4.000 millones de dólares del mercado internacional en financiamiento e involucra a casi 130.000 compatriotas del Paraguay profundo que están cuidando las plantitas que se hicieron para la planta de celulosa. Ahí está. Entonces, yo tengo, y no hace falta, ahora, si yo no puedo o no hago mi trabajo de mostrarte lo que es Concepción hoy, de en qué invierten los concepcioneros, no hay... se duplicaron los precios de los terrenos, la gente está construyendo albergues para los trabajadores porque vienen del Brasil, porque se van a vivir a Concepción, los restaurantes venden más. Todo eso había sido Ña Rosa, el posgrado de inversión, un Guajé Island de bolsillo, ¿verdad? Exactamente. Hablando de lo que mencionabas, esta semana, titular de un medio de comunicación impreso. La macro está bien, el bolsillo de la gente empeora. Titular. Y daba la siguiente información. Reconoce los números positivos de la macro, pero ingresa a la página, menciona como referencia datos del Banco Central del Paraguay y dice, el índice de confianza del consumidor en agosto de 2024 era 55.6. Agosto de 2025, 50.7. Reducción del índice de confianza. Índice de situación financiera. Agosto de 2024, 44. Agosto de 2025, 40. A partir de esta información del Banco Central, el titular dice, la macro está bien, el bolsillo del paraguayo empeora. Primera pregunta. Ese mismo medio o esos mismos medios, cuando el Banco Central sale y dice, este mes hubo deflación, bajaron los precios, ¿cómo presentan esa noticia? ¿Le creen o no al Banco Central? No le creen. No le creen al Banco Central y tratan de ridiculizar el cálculo del Banco Central. Cierto. Sin embargo, ese mismo Banco Central... La verdad revelada. Cuando dice que la percepción... Vos te estás refiriendo, quiero contarle a la audiencia, hay una encuesta. Exactamente. Encuesta. De 400 integrantes de la muestra que el Banco Central viene haciendo hace años. Le pregunta a la gente su percepción. Cierto. ¿Cómo crees vos que está tu economía en relación al año pasado? Y le dice, está igual o peor que el año pasado. Y eso es lo que toma este medio y dice que ahí sí, y más ahí porque dice el Banco Central.
Pero cuando el Banco Central te dice que la economía creció 6% en este trimestre y que la inflación es negativa, no, miente el Banco Central. Vamos a darle el derecho de la duda. Vamos a este indicador. Cuando Federico va a pagar su renta este año, el año pasado tuvo 20 auspiciantes, facturó 250 millones de guaraníes, pagó 25 millones de ganancia, por ganancia. ¿Ok? Este año Federico perdió 3 auspiciantes. En lugar de tener 10, tuvo 7. Y declaró Federico que ganó 200 millones nomás este año. Yo vengo y le pregunto en mi encuesta, Federico, ¿tu situación económica está mejor o peor que el año pasado? Peor. Peor. ¿Pero ganaste o no? Gané menos. Ganaste menos. Es eso lo que refleja esta encuesta. No significa de que vos estás, en relación a tu ganancia del año pasado, ganaste menos. Eso no significa de que tu situación económica está peor. Entonces, por eso que es muy importante la interpretación y contarle a la gente. También leí en estos días un fantástico análisis que decía 100.000 guaraníes hoy vale 70.000 nomás. ¿Cómo calculaste, le digo? Y sumé la inflación que hubo este año, esa de los últimos 5 años, los últimos 10 años. Y le sumaste los 10 años el aumento de salario que hubo. No, eso no le calculé. O sea, vos estás calculando la tasa de natalidad de un país con los nacimientos nomás y no le restás la muerte. Exactamente. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo le dejo con ese titular y no salgo a explicar y hacer la otra narrativa y contarle a la gente que los datos matan el relato, entonces va a quedarse eso, por eso que no podemos dejar que esto se acumule y corra. Correcto. José Luis me está pidiendo acá, William, nuestro director, que hagamos una pausa. Te dejo una pregunta, dame la respuesta cuando regresemos. ¿Qué consejo te dieron y que te sirvió mucho en la vida? Respóndeme eso luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme comentarles algo acerca de un árbol que también es un banco. El Banco GNB. Somos esa raíz sólida que te acompaña en cada situación de tu vida. Cuando querés crecer, cuando querés tenerte un respiro o cuando querés buscar a personas que ayuden a personas. Banco GNB, hay un árbol que también es un banco. La raíz de tu futuro. Banco GNB. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con nuestro invitado de hoy, el economista José Luis Rodríguez Tornaco. Para cuando quieras ver frutos, hay un árbol y un banco. Para cuando quieras un respiro, hay un árbol y un banco. Para cuando necesites personas que ayuden a personas. Cuando quieras que te presten atención o cuando quieras crecer, hay un árbol y un banco. Para cuando crezcas de a poco o sin haberlo pensado, o cuando crezcas tanto que solo sepas echar frutos, hay un árbol que también es un banco. Banco GNB, la raíz de tu futuro. José Luis, ¿qué consejo te dieron y te sirvió mucho en la vida? En realidad mucho, pero uno de los que más me llegó porque me ha tocado estar en funciones de tomar decisión es no quieras que todos te quieran, sino que te respeten. Y con el tiempo me tocó a veces tomar decisiones muy fuertes, inclusive como regulador, que afectó intereses económicos de muchas empresas y de mucha gente. Y con el tiempo esa gente incluso llegó a contratarme como consultor después. Por eso que me decían,
porque terminaron respetando el trabajo y la honestidad intelectual que uno Qué tenía. qué interesante. José Luis, nombres de papá y mamá. Don Sergio Rodríguez Báez y doña Manuela Marcelina Tornaco, que me dejó apenas hace un mes, 93 años de vida, brillante, es un testimonio de vida fantástico. ¿Qué consejos, o mejor dicho, qué valores te enseñaron don Sergio y doña Manuela? El trabajo y la movilidad social mediante la educación. Mis abuelos eran analfabetos, excombatientes. Criaron a 7 hijos y 2 sobrinos. Y ellos apenas pudieron hacer carreras técnicas. Mi papá era contador público y yo soy, en mi familia, en esa ala, soy el primer estudiante universitario de una universidad nacional. Hoy mis hijos son formados todos en el exterior, en los Estados Unidos, en Europa, y ya han sido productos ya de la movilidad social y el crecimiento. Y yo soy un fanático de la movilidad social por la educación. Qué lindo, qué lindo. El trabajo y la educación Así es. como facilitadores o promotores de la movilidad social. ¿Crees en una vida más allá de este plano terrenal? Totalmente. Creo que sería muy triste creer que esto se acaba acá. Y la experiencia de la vida, muchas veces uno, cuando escapa del campo racional, se da cuenta que hay demasiadas cosas que no podemos explicar y que tienen que ver con algún tipo de divinidad que acompaña y de alguna manera dibuja el sendero que vos elegís en la vida y que vos te haces en la vida. ¿Sos creyente? Soy creyente, trato de encomendarme todos los días, me reconozco con muchas falencias, quiero tener mucha autocrítica y eso termina facilitándome a la larga el trabajo. ¿Qué es ser una persona feliz? Sentirse pleno viviendo con tus propios valores, sin hacer daño a nadie y con un elemento que para mí es muy importante, la esperanza en el futuro. Si uno puede darse el lujo de sostener sus valores, de transmitir eso a su entorno prioritario, a su familia, si además esos valores no dañan a nadie y si te permite esa plenitud y esa paz que además te dan esperanza en el futuro, creo que eso ahí se resume todo lo que es la felicidad. José Luis, placenterazo conversar contigo. Muchas gracias. Al contrario, Fede, yo te agradezco a vos, te agradezco a la audiencia. Deseo que sigan los éxitos, que por mucho tiempo no aflojes con este programa. Gracias. Porque le da oportunidad a mucha gente de comunicarse y de mostrar un lado diferente, ¿no? Porque realmente es muy interesante y un placer conversar contigo. Igualmente. Gracias nuevamente, José Luis. Soy Federico Galeano Estigarribia. Buenas noches.